Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Golpe de Estado en Guinea-Bissau. Un grupo de oficiales del ejército dijo haber tomado el control total del país, mientras que el presidente Umaro Sissoco Embalo informó a France 24 que fue destituido y que se encuentra detenido. Esto ocurre solo 3 días después de las elecciones presidenciales en las que el mandatario buscaba un segundo periodo. Al menos 36 personas han muerto y 279 se encuentran desaparecidas en un incendio en un complejo residencial de Hong Kong, mientras que varias están atrapadas en los pisos más altos de la torre a causa de las llamas. Los bomberos dijeron que están teniendo dificultades para apagar el fuego y llegar hasta allí. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de cárcel. El mandatario es acusado de haber recibido sobornos durante su periodo como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, antes de convertirse en jefe de Estado. Vamos a empezar en Guinea-Bissau, que sufrió un nuevo golpe de Estado hace un par de horas. Grupos de oficiales militares dijeron haber tomado el control del país tras deponer al presidente Umaro Embalo. Anunciaron también haber suspendido el proceso electoral que se celebró hace 3 días y cerrado las fronteras. Nuestra corresponsal en la República Centroafricana, Mariam Kone, nos cuenta el contexto de este país afectado por una nueva interrupción institucional. El país ha sufrido en el pasado 4 golpes de Estado y múltiples intentos de golpe desde su independencia en 1973. La última elección presidencial en 2019 ya había provocado una crisis postelectoral que duró varios meses. Guinea-Bissau es un país de la costa atlántica africana que desde hace tiempo despierta el interés de diversas potencias extranjeras. Portugal, su antigua potencia colonial, China e incluso Rusia buscan aumentar su influencia en el país. Su economía depende casi exclusivamente de la nuez de anacardo, pero su costa difícil de controlar la convierte también en un punto clave entre las rutas de la cocaína entre América Latina y Europa, en un contexto institucional frágil que favorece la presencia de redes criminales. Un incendio masivo arrasó varias torres residenciales en Hong Kong. Ya son 36 los muertos confirmados, 16 personas en estado crítico y 279 están desaparecidas, además de un número indeterminado de residentes atrapados entre las llamas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción con dificultades para acceder a los pisos más altos, una densa columna de humo negro se eleva desde la torre del 31 plantas que alberga 2.000 apartamentos residenciales. También hay varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Debido a la alta temperatura en el lugar del incendio, decidimos elevar la alarma a 5 para contar con más recursos para abordar la situación. La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta, por lo que nos resulta bastante difícil entrar al edificio y subir las escaleras para realizar las operaciones de extinción y rescate. La justicia peruana condenó a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por el delito de sobornos. Para profundizar sobre esta noticia de último minuto que sacude a la política del país andino, nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos cuenta cuáles son los fundamentos de la justicia para dictar esta sentencia. La jueza Fernanda Yasta validó la acusación de la Fiscalía que responsabiliza al expresidente Martín Vizcarra de haber cometido el delito de cohecho pasivo propio, es decir, el delito de soborno al haber concertado pagos ilícitos de dinero con las empresas Obrainsa e Ixa. El tribunal señaló que se han confirmado llamadas entre el expresidente Martín Vizcarra y el exgerente de Obrainsa, además como reuniones para acordar estas negociaciones. Y la jueza Fernanda Yasta afirmó que el tribunal que lo ha juzgado considera que Martín Vizcarra sí solicitó el pago de 2% como comisión por la entrega del proyecto de construcción de las Lomas de Hilo en la región Moquegua, al sur del Perú, un proyecto que estaba valorizado en más de 24 millones de dólares, y la conclusión es tomada en base al testimonio del exgerente de Obrainsa, Elar Tejeda. El expresidente Vizcarra va a ser llevado
trasladado en las próximas horas a la cárcel de Barbadillo, que es la prisión para los expresidentes de este país. Hay que señalar que en medio de la lectura de la sentencia, Martín Vizcarra se pronunció a través de su cuenta de X y expresó que lo han sentenciado por enfrentar a un pacto mafioso y lo que hoy se ha visto no es justicia, sino venganza. Esto es en propias palabras de Martín Vizcarra y afirma que no lo van a doblegar y que la respuesta estará en las próximas elecciones de 2026 y que su hermano Mario Vizcarra continuará su lucha. Las acusaciones por el asesinato del ex candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, enfrentan un giro tras la publicación de unos audios y testimonios de testigos de la Fiscalía que contradicen con sus primeras versiones y que atacan la credibilidad de la investigación, ahora en terreno incierto. Las hijas del ex candidato exigen que se esclarezca quién financió el crimen y quién está detrás del magnicidio. Nuestra corresponsal Carolina Mela desde Guayaquil nos cuenta. El caso del asesinato del ex candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, parecía una investigación que estaba encaminada, pero en las últimas semanas ha dado un giro inesperado que dificulta conocer quiénes serían los autores intelectuales del crimen. La Fiscalía había acusado a 4 personas, 2 empresarios guayaquileños contratistas del Estado, un ex legislador y un ex ministro en el tiempo del gobierno de Rafael Correa. Lo hizo basándose en los testimonios de 2 personas vinculadas al crimen organizado y un ex policía que es testigo protegido. Ellos describieron la estructura que habría financiado y ejecutado el atentado, pero ahora la credibilidad de esas versiones están en entredicho. 2 de los procesados han revelado, por ejemplo, nuevos documentos y audios que muestran testimonios distintos de los mismos testigos, quienes hablan de presiones fiscales para involucrar a figuras cercanas al correísmo. Uno de esos testigos incluso cambió por completo su declaración bajo juramento, esta vez ante una corte en Florida, señalando como autores al expresidente Guillermo Lasso y su cuñado. La Fiscalía ha respondido con demandas por fraude procesal y asegura que otras pericias respaldan sus acusaciones iniciales. Mientras tanto, un tercer testigo protegido afirma que uno de los procesados intentó sobornarlo con $300.000. Las hijas de Villavicencio sostienen que todos estos episodios son maniobras para confundir la verdad y ensuciar las investigaciones y así llegar a saber quiénes estarían detrás del magnicidio de su padre. Los mandatarios de Líbano y Chipre firmaron este miércoles un esperado acuerdo para delimitar sus respectivas fronteras marítimas. Esto llega casi 3 años después de que Beirut hizo lo mismo con Israel a través del acuerdo de Haqin. El presidente libanés lanzó a favor de este acuerdo permisos para la explotación de yacimientos de gas en la zona. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plubiné. Tras casi 2 décadas de espera, Líbano y Chipre firmaron el miércoles un acuerdo sobre la delimitación de su frontera marítima. Hoy, al firmar este acuerdo tan importante, enviamos un mensaje político fuerte. Chipre y Líbano, basándose en el derecho internacional, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y, por supuesto, en las relaciones de buena vecindad, continúan invirtiendo en el fortalecimiento de la confianza y el respeto mutuo. Pero, ¿de dónde viene este acuerdo y cuál es su importancia geopolítica? Una frontera marítima determina, entre otras cuestiones, la zona económica exclusiva de los países, es decir, sus derechos soberanos sobre su espacio marítimo, por ejemplo, destinado a la explotación de recursos como los hidrocarburos. En 2007, ambas naciones mediterráneas llegaron a un acuerdo de 6 puntos geográficos que conformaron una línea fronteriza. Pero Líbano se retiró para no crear un litigio diplomático con Turquía. Tras la invasión turca de la isla en 1974, fue proclamada la República Turca del Norte de Chipre, solamente reconocida por Ankara. Y cualquier acuerdo de delimitación marítima entre Nicosia y Beirut contenía el riesgo de provocar protestas del país otomano. En 2022, el llamado Acuerdo Hochstein entre Líbano e Israel permitió fijar la delimitación de la frontera marítima sur de Líbano, allanando el camino al acuerdo firmado este miércoles. A partir de este entendimiento, Beirut otorgó inmediatamente a los consorcios Total Energy, Qatar Energy y Eni los derechos de exploración y producción de hidrocarburos por 5 años en su respectiva área marítima. Líbano todavía necesita un acuerdo con Siria, ahora gobernada por el presidente Ahmed al-Shara, para delimitar su frontera marítima norte.
Por lo tanto, lanzamos una invitación clara y explícita a todos aquellos que deseen cooperar con nosotros y trabajar por el bienestar de nuestros pueblos a concluir este acuerdo marítimo. Creemos que es la única manera de abandonar el lenguaje de la violencia, la guerra, la destrucción, así como las políticas de hegemonía y codicia que costaron tanto a nuestra región y a sus pueblos. Sin embargo, el presidente libanés Joseph Aoun dio el paso sin la aprobación del Parlamento y contará seguramente con la oposición del Hezbollah libanés. La presidencia libanesa busca por su parte avanzar en medio de lo que llama una reconfiguración regional a favor del debilitamiento del eje pro-iraní, que incluye Hezbollah y el derrocado régimen de Bashar al-Assad en Siria. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.